Todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Ricardo. Ok, queridos, Génesis, si tienen su Biblia a mano. Génesis capítulo 1. Vamos a seguir con lo que hemos estado hablando las semanas anteriores, obviamente, y retomar aquello que dejamos pendiente. Algo interesante de la canción que cantamos ahora, que me gusta bastante, es, bueno, todo lo que dice en realidad es bastante bíblico, pero algo muy de la mano con lo que vamos a ver, donde dice el coro: Dios poderoso, de ti canta la creación, tú gobiernas con tu palabra. Y es algo en realidad que cuando vemos Génesis es algo que se ve. En cada sección del libro de Génesis vemos cómo el Señor obra, cómo el Señor actúa, cómo el Señor escoge o elige a personas. Y obviamente la historia de la redención empieza a tomar más forma desde el capítulo 3 hacia adelante. Más y más. Escoge una persona, ¿se acuerdan? Adán y Eva, los crea, los forma, se forman más personas. Empieza a aparecer más y más un hombre llamado Abraham, se le promete tierra, descendencia y bendición. A su simiente debe salir Isaac, Jacob y las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Y vemos cómo Dios en cada parte del libro que tenemos en nuestras manos, Dios dice y hace. Eso es algo que es importante entender, porque si no lo entiendes vas a tener serios problemas. Así que vamos a ayudar un poco con la memoria en este tiempo, hoy día, y vamos a ver, obviamente, leer el texto de hoy, y también vamos a introducirnos y ayudar también con algo que ya he mencionado en otras ocasiones. Dice el verso 20 del capítulo 1 de Génesis: Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y verso 22 dice así: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Solo a modo de repaso, ¿se acuerdan los días de Génesis? ¿Cuántos días son? Creo que es fácil. ¿Cuántos días son? Son 7, ¿cierto? 7 días. En el primer día Dios hace la luz, exacto, día 2. ¿Qué hace Dios en el día 2? Separa la expansión, ¿se acuerdan? Y hace obviamente la separación de la expansión y hace lo que es la atmósfera donde nosotros podemos vivir. Día 3, ¿qué hace Dios en el día 3? Descubre lo seco, excelente. Día 4, ¿qué tiene que ver con la luz? Crea los astros, ¿cierto? Las lumbreras, para señalar en el día y la noche y para obviamente darnos lo que es el año calendario, que es algo que rige obviamente todavía en nuestro tiempo. Y al día 5 dice ahí: dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Ahora, como dije anteriormente, en cada sección de los días vas a encontrar la expresión "y dijo Dios", y dijo Dios, y dijo Dios. Creo que no está al azar ahí. Creo que el Señor guió a Moisés, obviamente por su espíritu, a dejar y repetir un concepto que muchas veces se nos olvida. Y dijo Dios. Creo que en este tiempo es algo que el Señor me ha recordado, que es lo que Él me ha dicho. Me dice: bueno, yo te dije esto, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Bueno,
y te ayudan a crecer, a avanzar y a confiar. Querido, cuando se nos olvida qué es lo que dice Dios, vas a tener serios problemas. Familiares, sociales, matrimoniales, con tus hijos, vas a tener serios problemas. Peor aún, cuando lo sabes, lo recuerdas y no los haces. Porque eso ya es rebeldía. Entonces es interesante cuando Dios dice en Génesis 1, cuando dice Dios en Génesis, y dijo Dios, un patrón que he mencionado en más de una ocasión es que Dios manda a su creación y su creación obedece de inmediato. No hay parpadeo, no es que la creación dice, pero Dios, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? No, no, no. La creación hace y actúa de acuerdo al propósito soberano de Dios en todo su esplendor. Es interesante porque cuando vemos acá en el quinto día aparece nuevamente la expresión dijo Dios. Ya habiendo ordenado todas las cosas anteriores, cuando Dios hace la luz o manda a la existencia la luz, cuando Dios manda que la expansión se separe, cuando Dios manda obviamente que la tierra aparezca, cuando Dios manda, querido, fíjate, cada vez que Dios manda a la tierra o algo, pasa. Y ya vemos el quinto día, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Ahora dice, básicamente dijo, produzca las aguas seres vivientes, no hierba verde, eso está en el día anterior. Seres vivientes. Ahora, creo personalmente que si no entendemos esta expresión que dice produzcan las aguas, obviamente podríamos llegar a conclusiones equivocadas, muy equivocadas con lo que el texto dice, ya por ahí probablemente aún no bíblicas. Como los que son, por ejemplo, algunos probablemente hermanos, digo probablemente, no tengo idea si serán, espero que sí, llamado algunos hermanos o pseudo hermanos o como quieran llamarles entre comillas, sí que se pueden llamar pseudos, pero hay algunos que creen en que Dios creó exactamente la creación, pero la dejó abandonada en un proceso evolutivo. Ellos se les llama mucho, o teológicamente se les llama a ese grupo de personas como los evolucionistas teístas. Hay grupos así. Hay grupos que creen que Dios hizo la creación, sí, pero que la creó de forma amorfa y que procesos evolutivos de millones y millones de años, esto se llevó a cabo así como lo ves hoy. Y uno dice, ¿pero de verdad creen eso? Sí, creen eso. Con todo su corazón lo creen. Ahora el problema es entonces cómo entienden toda la Biblia, todas las escrituras. Bueno, es una buena pregunta. Pero hay hermanos que creen en ese tipo de posición y obviamente quiero siempre decir, o queremos como iglesia siempre decir lo que la Biblia dice. Y por eso creo que por esa razón creo que es necesario que podamos entender este pasaje observándonos muy bien para poder decir exactamente lo que Dios quiso decir. Fíjate que si dice produzca las aguas seres vivientes, podrían decirte entonces la agua produjo seres vivientes, ¿cierto? Sí, entonces evolución. Hay una teoría evolutiva que dice que de las aguas sale todo. Y podríamos decir, oh, mira, hay evolución. La pregunta es eso lo que Dios quiso decir? ¿O es algo inventado por el hombre? Y por eso creo que es algo importante poder entender qué es lo que dice Dios. Ahora, hay una pregunta obviamente que siempre se hace cuando uno estudia un poco más profundo ciertos conceptos. Una de ellas es, ¿cómo me sirve? ¿Te ha pasado? ¿Por qué tengo que escuchar algo que no sé para qué me sirve? ¿O en qué me puede afectar saber lo que Dios hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo? En otras palabras, ¿en qué me afecta? Bueno, querido, voy a darte solamente dos razones, y hay muchas más, pero voy a darte solamente dos razones por las cuales creo que es importante y en qué te puede afectar. En primer lugar, obviamente, una mala concepción de Dios puede llevar al hombre, ya sea creyente o no creyente, a la idolatría. Vuelvo a decir, una mala concepción de Dios, sea un creyente o un no creyente, puede llevarte a la idolatría. ¿Puede pasar a creyentes? Sí.
que tienen cierto concepto de Dios, pero que no se sujeta 100% a la palabra de Dios. Entonces eso se llama idolatría. Entonces eso es una cosa importante. Entendamos algo, queridos. Si no conocemos al Dios de las Escrituras como ellas la describen o como ellas describen a nuestro Dios, entonces posiblemente te has hecho un Dios parecido, muy parecido al de la Biblia, pero que no es el Dios de la Biblia. Y eso es un serio problema. Porque probablemente puedes estar convencido de que crees en el Dios de la Biblia, pero te das cuenta más y más, entre más que lo conoces, que no es exactamente el que tú crees. Ahora, obviamente, es interesante notar eso, porque cuando vemos la Biblia, han habido personas que les pasa. Te pongo un ejemplo. ¿Te has preguntado por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan duro, tan estricto, como que no deja pasar nada? Pero vamos al Nuevo Testamento y pareciera ser, y coloco comillas, pareciera un Dios diferente, lleno de amor. ¿Te has dado cuenta? Bueno, algunos piensan que Dios es bipolar o que el Dios del Antiguo Testamento es malévolo, que se goza en el sufrimiento de la gente, pero que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor, diferente. Por lo tanto, el Dios del Nuevo Testamento, ese es el Dios vivo y verdadero, pero el del Antiguo no, ese es otro Dios, que se crearon los israelitas. Esa cosa irónica fue dicha por un hombre llamado Marción, que al pensar de esa forma no creía en de hecho no creía en el Antiguo Testamento, no creía en parte del Nuevo Testamento y solo aceptaba ciertas cartas. A la larga cortó toda la Biblia y dijo: esto nomás me sirve, este es el Dios de la Biblia. Querido, cuando tú ves a Dios así en la Biblia, entonces estás creyendo en otro Dios, no en el Dios de la Biblia. Es otro que tú que te creaste más lindo, a tu gusto, a tu forma, pero no es el Dios de la Biblia. A veces cuando escucho ese tipo de idioteces, digo: ¿no han leído Apocalipsis? Parece que ese libro se lo saltaron. Porque el que va a destruir a toda la gente es el mismo Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es exactamente el mismo. Él va a hacer juicio sobre esta tierra. Va a hacer juicio sobre Israel, su pueblo. Va a hacer juicio sobre los pueblos gentiles. ¿Sí? Las copas de ira, las trompetas, los sellos no son un juego. Y creo que la gente ahí no lo va a entender como un juego de parte de Dios. No, Dios es severo. Entonces, creo que hay partes que no leen o no quieren leer. Y quieren hacerse un Dios a tu forma, querido. Ese es el problema de a veces no querer profundizar un poco más y pensar de esa forma y decir: bueno, esto no me sirve para nada. Sí te sirve. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. Todo. Incluso aquellas cosas y partes que a ti no te gustan, como Levítico. Como Crónicas, del 1 al 9. Puro nombre. Tú dices: ¿y esa cosa para qué me sirve? ¿Cierto? Bueno, al cronista sí le servía para tirar la descendencia del rey de reyes. Era importantísimo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales creo que es importante entender esto. En segundo lugar, si entendemos que lo que Dios dice es verdad y que cada una de las palabras escritas y registradas en el libro o en su libro llamado Biblia son verdad, necesitamos saber qué es lo que Dios quiso decir para saber cómo contestar a aquel que demande defensa de lo que crees. Querido, ¿estás preparado si algún ateo te presenta y dice: ¿por qué crees en el Dios de la Biblia? Le vas a decir: porque, bueno, lo creo por fe. Sí, lo creemos por fe, es verdad. Pero ¿cómo defiendes? ¿Cómo te defiendes? ¿No ves que es importante saber? ¿Qué respondes? ¿Vas a decir: bueno, allá tú? ¿O vas a verlo como una oportunidad para alcanzarlo a Cristo? Bueno, a veces hay que presentar defensa.
de la verdad que creemos y por qué la creemos. Entonces creo que esas dos menciones, aunque son generales, marcan la vida del creyente, querido, y marca la vida del creyente de lo que hace y de lo que cree. El concepto que tú tengas de Dios es la forma en la cual tú vives a ese Dios. Entonces, cuando vemos Génesis 11, o capítulo 1, verso 11, vemos ahí obviamente una mención muy particular. Fíjate que dice, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. El Dios que ha creado todo hasta este momento manda ahora, obviamente, manda al mar, en el verso 20, manda al mar, dice, produzca las aguas seres vivientes, manda al agua producir. Ahora, la palabra que Moisés utiliza aquí para referirse a producir, o que se traduce en la Biblia Reina Valera como producir, se refiere al popular o al bullir de las aguas. Esa es la idea. Tiene que ver con popular o el bullir de las aguas, y es tomada como una expresión figurada de una criatura que pulula como un enjambre que tiene gran abundancia de insectos. Ahora dice, ¿qué es eso? Bueno, te lo voy a explicar de una forma más rápida. Básicamente tiene que ver con la multiplicación en el mismo momento, en el mismo lugar. Empieza a multiplicar, rápido. Esa es la idea. Tiene que ver con la multiplicación en el mismo instante, en el mismo lugar, y tiene que ver obviamente con arrastrar y popular. Y se aplica a todos los animales acuáticos y alados. Ejemplo, otras traducciones de la Biblia sobre esta expresión, ejemplo, la Biblia textual dice así: bullan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen. Esa es la idea. Empiezan a bullir, a moverse. Otra versión, la Biblia de las Américas, dice: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves. Y otra versión, la NBI, dice: que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves. Y esa es la idea. El agua lo que va a hacer es empezar a moverse y empezar a generar, y que empieza a crearse vida por la palabra de Dios. Fíjate, el único ser que crea vida es Dios. El único. No hay otro. Y es interesante notar que es el único que crea vida porque Él es vida. Entonces Él puede crear una vida externa a Él, pero también dependiente de Él. ¿Entiendes la idea, cierto? Somos externos a Dios, sí, somos externos, pero dependemos totalmente de Dios, sea creyente y no creyente. ¿Se fijan? Entonces un no creyente puede decir, yo no dependo de Dios. En realidad sí. Fuiste creado de forma externa a Él, pero dependes en todo lo que eres a Dios, quieras o no quieras, porque el hálito de vida o el aliento de vida lo da Él y Él lo quita. Entonces a la larga, aunque quiera o no quiera, el incrédulo, él depende de Dios, aunque no lo asuma. Ahora, como dije en las versiones anteriores, en cada una de las traducciones o versiones que se mencionaron o que mencioné, la idea es que las aguas bullen, o como dice en otro pasaje, que las aguas se llenen de diversas especies. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que debía bullir o popular las aguas? ¿Qué debería producir? Y nuestro texto dice seres vivientes y aves. Literalmente la expresión seres vivientes es almas vivientes. Esa es la expresión literal. Ahí dice, básicamente, dijo Dios, produzca las aguas almas vivientes. Dice, ¿cómo un alma viviente? ¿Sí? Un alma que vive. Un ser vivo. Le llamamos, ¿se acuerdan? ¿Conocen los seres vivos, cierto? Sí. Seres vivos literalmente se llaman almas vivientes. Son seres que viven por la mano creadora de Dios. Y obviamente esta expresión que se traduce como seres vivientes en nuestra Biblia está muy bien colocada ahí. Entonces dice ahí, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahora, ¿por qué? Fíjense, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra de la abierta expansión de los cielos. Y esa es la orden. ¿Qué hizo Dios? Bueno, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Dios los hizo.
La pregunta entonces, ¿qué son los monstruos marinos? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué serán? Yo sí, y si te lo has preguntado, quiero ayudarte también a entender un poco más qué son esos monstruos marinos. Ahora, si vemos el texto, notaremos que dice que Dios creó. ¿Te acuerdas en otro texto de lo que hemos visto donde dice que Dios creó? ¿No? Solamente de los que hemos leído. Imagínate que no tienes más Biblia sino hasta el verso 21 y 22 de Génesis, capítulo 1. ¿A dónde más dice que Dios creó? ¿Se acuerdan? Génesis 1.1, en el principio creó. Y vuelve a ocupar la misma palabra. Dice ahí, y creó Dios. Ahora, ¿se acuerdan qué significaba esa palabra crear o creó? No creo, les voy a ayudar un poco con eso. Ahora, la palabra ahí obviamente creó, habíamos dicho que en hebreo que el término como tal solamente es ocupado en hebreo, solo lo ocupa Dios, nadie más. Ninguna persona, hablando fuera de Dios, ocupa esa palabra creó, que es bará. Esa palabra solo es ocupada al Dios Trino porque es el que crea de la nada. Esa palabra creó tiene que ver con una existencia o que crea de donde no hay nada, o como se le llama en otro idioma, creación ex nihilo, de donde no existe nada, Dios manda las cosas que se hagan. Y aquí vemos en realidad algo muy parecido. En el principio creó Dios, donde no había nada, Dios creó. Y ahora dice, donde no había seres vivos, ¿qué hizo Dios? Dios los creó. No había seres vivos. Si te fijas, en ninguna parte del texto se hace alusión a un término evolutivo. El agente primario y principal de los seres vivientes y de los monstruos marinos y de las aves es Dios. No es que hubo un proceso de burbujeo, no. Fue Dios quien hizo eso. Y ocupó eso y creó a estos monstruos marinos, a aves y seres vivientes. Y eso es muy importante porque muestra una característica importante de Dios. Hemos visto que Dios es poderoso, ¿cierto? Gracias. 2, 3. ¿Dios es poderoso o no? Sí. Pero fíjate que Dios es creativo, querido. Es creativo. Por naturaleza es creativo. Le gusta crear. Y fíjate que es interesante notar que no solamente le gusta crear, sino que también le gusta disfrutar de su creación, verla. Cómo su creación hace y da gloria a su nombre al cumplir su propósito. Se complace. Cuando ve su obra creativa dice, wow, es hermoso lo que hice. Y en estricto rigor se está alabando a sí mismo. ¿Por qué? Al reconocer lo que hizo, se glorifica a sí mismo, porque es Él quien lo hizo. Por lo tanto, dice ahí, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y ya vimos la palabra creó, ya que es una existencia donde no hay nada. Así que, obviamente, de manera que Dios de forma especial crea los grandes monstruos marinos y todo ser viviente y alma viviente que se mueve. La pregunta entonces es, ¿a qué se refiere el texto cuando habla de monstruos marinos o grandes monstruos marinos? Ahora, la palabra que se utiliza aquí puede tener una variedad de significados. De hecho, en realidad, en la Biblia hebrea tiene por lo menos 3 o 4 significados, o se traduce de 3 o 4 formas. Ejemplo, puede ser traducida como un monstruo marino que aparece aquí, como serpiente, como dragón o como culebra. La misma palabra. Va a depender del contexto. Puede ser traducida como, vuelvo a repetir, como un monstruo marino, serpiente, dragón o culebra. Ahora, aunque obviamente esa palabra aparece 29 veces en la Biblia hebrea, de manera que cuando la Biblia habla de monstruos marinos, puede referirse a un gran pez, como lo traduce la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, la traduce como el gran pez. ¿Se acuerdan un gran pez en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Quién fue? ¿A quién se comieron? Jonás. Y la palabra ahí literal es la misma que aparece ahí en Génesis 1, es gran pez, es básicamente la misma palabra. Ahora,
estoy diciendo con eso que un monstruo marino puede ser es solo y exclusivamente un gran pez, puede ser. Abarca al gran pez. Pero también puede abarcar un reptil gigante. La palabra no solamente habla de un animal acuático, sino también puede ser traducida como reptil. Y muy interesante porque la palabra que utiliza acá Moisés es muy amplia. Puede ser, fíjate que habla de serpiente, y esa es una serpiente, es un reptil. Y cuando dice un gran reptil, ¿te hace pensar en algo? ¿Cuáles son los grandes reptiles? Los dinosaurios. Entonces Dios te dice, mira, le dijo Dios, produzca las aguas grandes monstruos marinos, y ese término lo está ocupando de una forma muy general. No solamente grandes peces, no, grandes. Y empieza todo lo que es grande, la selma en términos acuáticos y reptiles, todo. Ahí está. Ahí abarca todo, esa palabra abarca todo el ambiente, todo el panorama. Entonces fíjate, si tú te pones a pensar cuántos dinosaurios hubieron, una cantidad enorme, que hasta los nombres son confusos, ¿cierto? Más los peces, imagínate la ballena y todos esos grandes animales que al instante que dice que se produzcan grandes monstruos marinos, ¡pah!, aparecen. Dios no se complica. Querido, cuando cantamos que Dios es poderoso, es poderoso. No sé si tú lo crees, de verdad, pero Dios es poderoso. Y eso es algo que la creación te reclama todos los días. Te lo reclama. Dios es poderoso, no se te olvide. Así que cuando tengas problemas, mira la creación y dice, gracias Señor porque tú eres poderoso. Eso es una realidad que se nos olvida porque no miramos como Dios quiere que veamos. Como dice la alabanza, por encima del sol. ¿Cierto? Se nos olvida. Pero querido, mira, eso es algo interesante por las palabras que Moisés ocupa acá. No, como dije, no solamente habla de peces, sino también reptiles, y en este caso particular como los dinosaurios. Ahora fíjate, el texto dice, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. O sea, Dios dice, vamos a crear los monstruos marinos, todo ser viviente o alma viviente que se mueve, todo lo demás pequeño, y después dice que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Ahora fíjate, aunque esa expresión, ese versículo lo podemos leer muy rápido, en menos de 2 segundos ya está leído, obviamente es fácil de leer, no necesariamente por eso entendemos lo que el texto dice. En esta sección se nos mencionan algunas cosas importantes. Una de ellas es que aquí no se menciona un número determinado de especie. Vamos a hacer uno de estos, no. Dice que muchos. ¿Cuántos? No tengo idea, el texto no especifica cuántos, puede haber sido millones. No lo sé, pero por lo menos tiene que ser más de 2. Por eso dice ahí, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda velada según su especie. Todo lo que tú puedes ver en ese tiempo fue creado de forma natural por Dios y de forma inmediata y a la vez con la habilidad de poder, obviamente, reproducirse. Ahora, fíjate lo que dice ahí en nuestro texto, y notemos algo obviamente muy importante. Aunque el hombre y la mujer, como los animales, fueron diseñados para poder reproducirse, eso no significa que puedan hacerlo. ¿Sabías eso? Aunque el hombre y la mujer y los animales fueron diseñados por Dios para tener reproducción, no significa en ninguna forma que puedan hacerlo. Dice, ¿pero cómo? Sí. Fíjate. Dios ya creó a los animales, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver que Dios crea a Adán y Eva. O sea, ya están con sus cuerpos formados, diseñados, están listos. Pero si Dios nos manda que puedan fructificar, querido, es imposible que el hombre fructifique.
No puede. Si Dios nos despliega un mandato para que pueda producirse algo, no se puede producir, aunque la cosa diseñada tenga la capacidad para hacerlo, no se puede. Te pongo un ejemplo en otra esfera, para que puedas entender algo. Hoy día estaba escuchando la radio, y algo que se mencionó ahí fue lo glorioso del cielo. Qué hermoso. Mi hermano ahí dice, aquí glorioso va a ser estar ahí y ver las calles de oro, y decía, a lo mejor va a ser el lugar ahí, el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, querido. El lugar es, en realidad, es ineficiente, es, diría, hasta poco majestuoso si no está la majestad misma del Rey ahí. Si no está el Rey, no carece de sentido. No importa. Puede ser el lugar más hermoso, pero si no está el dueño, querido, no importa, ese lugar no sirve. Lo mismo pasa. Podemos tener el cuerpo diseñado para crear, pero si Dios no manda a crear, no nos da la capacidad para hacerlo, olvídate. No se puede. Y ahí uno dice, piensa en aquellos que no pueden tener hijos, ¿cierto? ¿Tienen el diseño? Sí, pero no pueden tener hijos. Y dice, ¿pero por qué? Bueno, buena pregunta, pregúntale a Dios. Dios no le permitió tener hijos con algún propósito particular. Cada uno sabe su propósito. Pero ¿tienen el cuerpo y el diseño? Sí, lo tienen. Fíjate que cuando vemos el verso, vamos al verso 22, dice ahí, y Dios los bendijo, hablando de los animales, diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Y estos textos, ese texto es, diría que casi la guinda o dentro de este currículum que hemos visto de la creación. Este texto es algo importante. Dice, Dios le dijo, fructificad y multiplicaos. Dios bendice su creación y dice, ya, ahora que ya está diseñada la primera parte, pueden reproducirse. Necesito que se reproduzcan, o quiero que se reproduzca y llenen las aguas, los mares y toda la tierra, llénenla. ¿Y qué pasó? Se llenó. Hasta aquí tenemos palomas. ¿Sí o no? Sí, de verdad. Hasta aquí tenemos palomas, en todos lados hay palomas. Y las palomas estaban en Génesis 6, imagínense. Ahí están las palomas, ¿se acuerdan? 6, 7, ahí está. ¿A qué mandó Noé? A una paloma. Ahí está. Hasta aquí llegó, parece. Porque hay palomas. Entonces, si te fijas, lo que Dios mandó a la creación obedeció. Entonces, una pregunta interesante que pasa ahí es, entonces, ok, si vemos que Dios manda a la creación reproducirse, entonces, ¿de dónde salen las almas de esos seres que se reproducen? ¿Cierto? Tienen que tener alma. Porque si no hay alma, ¿cómo vive un animal? Tiene que tener un alma o algo que le dé aliento de vida para que pueda vivir y correr y, ¿cierto? Y no morir. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale? Bueno, en realidad hay dos posiciones que son bíblicas, entre comillas, diría yo, una menos bíblica que la otra, y hay una tercera que no es nada bíblica. Voy a empezar por la que no es nada bíblica. Una posición que no cita la Biblia es básicamente que dice que las almas, todas las almas, y ya obviamente ya fueron creadas. Todas las almas, en este caso hablando de los hombres, particularmente del hombre, dice esta posición que el alma de los hombres fueron todas creadas, almacenadas en un tipo de bodega, y mientras van naciendo en un cuerpo, Dios las manda. Eso dice. Suena raro, o alguno puede pensar que es lógico, pero no tiene base escritural. No hay ninguna parte que diga que las almas están en un cuartucho ahí guardadas mientras espera el alma, mientras espera su cuerpo. Ya, es una posición. Hay una posición un poquito más bíblica que se le llama traducianismo, ya, y básicamente postula que los padres, en este caso, como dije, hablando de los seres humanos, los hombres y las mujeres, los padres son los que generan las almas en el momento de la concepción. Algunas bases bíblicas son Génesis 2.7, Génesis 5.3, Génesis 5.2 y 2 al 3.
Son algunas de sus bases bíblicas. Ya ellos dicen, bueno, no hay texto que dice que después Dios sigue creando almas. Entonces, como no hay texto que dice que Dios sigue creando almas, entonces las almas tienen que nacer de algún lado, o en sus padres. Y dice, fíjate que en Génesis 5 dice que los hijos de Adán, bueno, básicamente nacen con la tendencia adánica. Se fijan ahí en Génesis 5.3, algo interesante, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. O sea, fue creado a la imagen y semejanza de Adán. Entonces, ¿viste? Entonces, si fue creado a la imagen y semejanza de Adán, entonces nacen, o el alma nace cuando hay concepción. Eso cree básicamente la posición traducianista o traducianismo. Hay una otra posición que es la que creemos, que se llama creacionismo. Y básicamente el creacionismo dice que Dios crea una nueva alma cada vez que un ser humano nace. Cada vez que un ser humano nace, Dios crea un alma. Sin problema, no se complica. Para base bíblica hay suficiente. Ejemplo, Eclesiastés 12.7, Isaías 42.5, Zacarías 12.1, Hebreos 12.9, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos textos. Y todos ellos dicen, obviamente, que Dios crea. Un ejemplo interesante es cuando se dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se acuerdan de esa cita? Y dicen que los judíos querían apedrear al Señor porque se hacía a sí mismo Dios. Y una pregunta es, ¿cómo Dios trabaja? ¿No se supone que había dejado de crear? ¿O había reposado, se acuerdan? En el séptimo día. Y es algo que cuando lleguemos ahí lo voy a explicar con más detalle, pero la idea es que puedan seguir la idea. La Iglesia Bautista de la Gracia de Dios de Quilicura somos creacionistas. Creemos que Dios crea las almas. Todas las almas. En el momento en que hay concepción, Dios las crea. Como dije, no importa si tienes el cuerpo perfecto. Si Dios no quiere que procrees y que tengas y des a luz, imposible. No importa lo que hagas, no se va a poder. Fíjate que dice ahí el verso 23. El 23. Fue la tarde y la mañana el día quinto. Solo hay una parte que me salté y quiero retroceder un poco. Después que el Señor crea todas las cosas y en este caso los seres alados y estos monstruos marinos, dice, y vio Dios que era bueno. Es interesante notar que Dios dice de los reptiles gigantes que eran buenos. Yo creo que para el hombre uno diría, ¿y para el hombre eran buenos? Wow, porque muchos dicen que eran carnívoros, ¿cierto? Eso dicen algunos científicos, ¿se acuerdan? Dicen que eran carnívoros, según ellos. Pero vemos que en la Biblia no eran carnívoros, eran herbívoros. Entonces no se iban a comer a Adán ni a Eva, iban a comer hierbas. Entonces cuando hemos querido todo el panorama, fíjate, cuando llegamos ahí, hasta el momento hemos visto cada pieza, de a poco, pero todavía no vemos el cuadro completo. Hace mucho tiempo atrás, una de las cosas que hicimos junto con un grupo de amigos fue ganar un concurso para dibujar un cuadro, una pintura, un mural en realidad. Cada uno de nosotros hizo una parte. Como los tres sabíamos dibujar, a uno le gustaba un dragón, al otro hizo un tigre, y dije, ya, yo voy a hacer una luna. Ya hago la luna ahí con una rosa en medio. Y ganamos. Y el beneficio era poder pintar ese cuadro para que la gente lo viera. Interesantemente, cuando empezamos a hacer el boceto con un lápiz de grafito, mucha gente pasó y trataba de mirar el cuadro, decía, esta cosa no, ¿qué es lo que es? Y como típico hombre empezaba a criticar. Está feo. Sí, pero tranquilo, todavía falta. Pasaron los días
y empezaron a ver cómo el dragón empieza a ser pintado, o el tigre empieza a ser pintado, y miraban y decían, ¿qué es lo que es eso? Es un tigre. No parece tigre. Bueno, deja terminar. Pasaron los días, llevábamos la mitad, decía, se ve bien, se ve bastante bien. Pero ¿y qué es lo que hay en la mitad de acá? Decía, vas a ver, tranquilo. Y cuando vieron el cuadro dijeron, querido, solamente hemos visto el 1% o el 0,1% del cuadro completo de la obra de Dios. ¿Cuándo lo veremos completo? En la gloria. Tú puedes decir lo que sea y opinar lo que quieras del cuadro de Dios, pero el cuadro de Dios es perfecto, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, pero ahí está. Y fíjate que hemos visto solamente unos días. 1, 2, 3, 4, 5. Y si no te has maravillado aún, faltan muchos más. Pero algo te quiero decir. No digas, está feo el cuadro. Primero espera y vas a ver el cuadro completo, Dios mediante, en la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque tú nos bendices, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque sin duda es nuestra ancla firme, Señor, nuestra roca, la cual es Cristo, y tu palabra que nos ayuda a crecer a la imagen de nuestro Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos permitas conocerte más, deleitarnos más en ti, disfrutar, Señor, tus bendiciones, disfrutarte a ti por sobre tus bendiciones. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Te alabamos por todo lo que tú nos permites aprender, como, Señor, cada día podemos crecer en la imagen de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Solo amado, rápido, de una cosa quiero terminar, darle gracias al Señor por la salud de Joel. Ha estado avanzando bastante bien para los que están preocupados. Algo que nos preocupaba era el tema de los vómitos, que es típico después de las quimios. Gracias al Señor no ha vomitado nada, ha comido